Buenas tardes, bienvenidas. Queríamos en primer lugar agradecer a la Biblioteca Municipal y a todo su personal por habernos cedido este espacio para poder estar aquí un ratito pues presentando el libro Pa' que crezca de mi amiga Marta Garo. La Perdoma, un pueblito de la Orotava, en el norte de Tenerife. Esa isla que flota en medio de un inmenso estanque, como diría Eladio el Tapón. Ese pueblo donde el frío arrecia y penetra en los huesos en los meses más duros. Un pueblo lleno de historias del más puro realismo mágico canario. Como la de Carmela, encamada y metida en un yeso con la forma de su cuerpo, estudiando con la maestra que iba a ver la casa, cual Frida Kahlo pintando en su cama después del accidente. Donde los niños dormían en la residencia, como llamaban al granero, y los adultos bebían un agua caliente y oscura que por costumbre seguían llamando café. Por donde pasaba el camión de Agustín el Feo, adornado con hojas de palmera y papelitos de seda de camino a Candelaria. Donde, como cuando el gitano Melquiades lleva el hielo a Macondo, Adela le lleva a su padre un balde de plástico, aquel material del que tanto había oído hablar en la radio, más duro y resistente que el plexiglas, teñido de colores vivos y que, a diferencia del talco, no se rompe cuando lo estampas contra el suelo. Donde acechan los fantasmas de la huerta del Millo y el furgón de María la Chivata. Donde Anita pasa sus meses de embarazo bordando un mantel como Penélope en la Odisea, tejiendo y destejiendo mientras espera a Ulises. O donde Ángela, como la historia de Andrea Abreu, tan echadita para adelante, tan sin miedo, entraba por la puerta del guachinche para adentro y se comía hasta las cabezas y colas de los chicharros si estaban bien fritos. De este pueblo sale Marta García Rodríguez, Marta Garo, que nos va a hablar hoy de esta colección de cuentos que nada tiene que ver con el género literario del siglo XVII, sino más bien con los cuentos que nos contaban nuestras abuelas y nuestros abuelos, o en este caso, sus padres, porque creo que todo empieza así, ¿verdad, Marta? ¿De dónde sale Pa' que crezca? Bueno, gracias a todos por venir y gracias Laura por la presentación, que es súper bonita. Y bueno, pues Pa' que crezca sale, como tú lo acabas de decir, de esas historias que me contaron mis padres cuando yo era niña y que me siguen contando. Y bueno, están un poco aderezadas, ¿no? Digamos que yo las fui alineando porque no son historias que... O sea, son historias que han pasado por mi imaginación y que yo he convertido en literatura porque pues aquí no está, digamos, que toda esa verdad que sucedió. Primero porque nuestros padres o nuestros abuelos, como dices tú, no siempre nos cuentan las cosas como sucedieron realmente, muchas veces porque no quieren o porque hay cosas que no quieren que se sepan o no las recuerdan. Entonces, pues digamos que ahí es donde entra en juego la imaginación y yo me tengo que poner a ficcionar. Pero el origen de estas historias sí que son esas sobremesas, esos momentos que a mí me gusta pasar con mis padres, me gusta que me cuenten, y también salen pues, de haberlos grabado mucho, que es algo que yo les recomiendo que hagan con sus familiares, grabar su voz. Para mí ha sido importante esa escucha también posterior, porque como tengo muy mala memoria, pues me vino muy bien a la hora de escribir el libro. Ponerme los cascos y volver a esa situación pues, de dónde estaba con ellos, si estaba en la cocina de la casa o si era, pues no sé, una sobremesa en la que estábamos todos o era un día en el que estaba yo sola, y volver a ese recuerdo y meterme más en su voz todavía para yo poder llegar a trasladar lo que he trasladado en estos relatos. Y bueno, cuando los grababas, en el momento de grabar a tus padres, ¿cómo lo hacías? ¿Lo hacías a escondidas? ¿Ellos sabían que lo estabas grabando? Al principio lo hacía así como un poco disimulada y tal, escondida, pero claro, mis padres luego ya se daban cuenta y ya me decían, ya nos estás grabando, entonces yo temía que se perdiera un poco la frescura de lo que me contaban. Pero no, realmente no, sobre todo por parte de mi padre y tal, que es como que le gusta más así entrar en el rollo del juego, pues vamos, que sin ningún pudor yo seguía relatando y contando, y los demás también intervenían, ¿sabes? Yo a veces decía, cállense que el móvil está ahí, porque claro, de repente se ponía a buscar hablar con mi hermano de no sé qué, y yo hay que cambiar de sitio para poder oír mejor. Sí. Y puede ser precisamente de esas grabaciones que se destila en la escritura del libro esa oralidad, ¿no?
tal cual hablaba la gente de antes, o tal cual hablaban tus padres, nuestros abuelos, etcétera, es como está escrito. Sí. ¿Esto es así hecho adrede? Yo hice unas revisiones, las últimas, fijándome bastante en el vocabulario que usaba. O sea, no es casual la cantidad de canalismos que hay o de usos regionales, de tiempos verbales como los usamos nosotros, porque yo encontraba que era algo que si no estaba narrado así le iba a quitar verosimilidad. Sobre todo cuando, o sea, los diálogos, pero es verdad que no hay tanto diálogo, también hay mucha narración. Y también ahí me parecía que era importante que se reflejara nuestra manera de hablar, porque al fin y al cabo nuestra manera de hablar, si nosotros queremos, también puede ser nuestra manera de escribir, ¿no? No hay que escribir con un español más artificial, que no es el que solemos usar, no tiene por qué. Entonces eso pues lo miré bastante antes de que se publicara el libro, y fue algo también que recalqué mucho a la editorial, porque se trata de una editorial valenciana. Y bueno, ellos me dijeron, mira, es que precisamente eso es lo que nos gusta, que no sea algo que, pues que, yo qué sé, lo que escribe, no lo que escribe todo el mundo, pero que esté, o sea, esas peculiaridades del lenguaje enriquecen el texto. Entonces, ¿en ningún momento te dio miedo que, o sea, no pensaste nunca poner un glosario al final del libro, a pesar de ir a publicar, de querer publicar con una editorial? No, porque yo considero que se puede entender bastante bien, y que si no, pues todo el mundo tiene internet en su móvil, puede acudir al diccionario de la Academia Canaria de la Lengua o al DRAE, ¿no? Básicamente, y ya está, y ver ahí lo que significan las palabras. Y hace poco, por ejemplo, hablaba con la amiga de un amigo que es asturiana, y ella me decía, no, yo la verdad es que entendí todo. Un momento que, por ejemplo, la palabra chupete me dijo, que no la entendió bien, pero que luego salía, no, o sea, que lo dedujo por el contexto. Y ya está, yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo cuando leemos a cualquier otro autor hispanohablante, ya sea de la península o sea de un país latinoamericano, o incluso también con otros autores canarios nos puede pasar, ¿no? Porque en todas las islas no hablamos de la misma manera. Claro. De hecho, te voy a hacer una pregunta, no me gusta mucho la pregunta, pero te la han hecho ya y me gusta mucho la respuesta que das tú, que es pensando en Andrea Abreu, que a lo mejor fue la primera que se atrevió a escribir. Sí. De esta manera, ¿no? Tal cual se habla, pues se escribe. ¿Tiene algo que ver, Panza de Burro, con tu elección? Yo creo que Andrea Abreu, pues ella se lanzó al precipicio con Panza de Burro, y creo que ella abrió un camino a muchos escritores que nos vamos a atrever a transitar ahora ese sendero, ¿no? Y que de otra manera a lo mejor yo no lo hubiera hecho o no hubiera sido tan atrevida, ¿no? Pero sí, yo creo sin duda que ella nos ha hecho un favor, y que fue muy valiente al publicar Panza de Burro como lo hizo, y bueno, se ve el éxito que ha tenido, ¿no? Que ha sido un acierto totalmente. No sé si es la respuesta que he dado. Esa fue la respuesta. Bueno, y volviendo ahora, pero mucho más para atrás. Ya nos explicaste un poquito cómo había surgido Para que crezcas, cuál era la idea y esto, pero ¿cuándo empezaste a escribir tú? ¿Cómo nace en ti esta...? Pues yo empecé a escribir cuando era adolescente, sobre todo, y bueno, de esas etapas de cuando guardo algo así un poquito más largo es 10 páginas, ¿sabes? A todo meter, no es mucho más. Pero ahí fue cuando yo sí que sentí la inquietud de escribir, y no de escribir como terapia, sino de escribir ficción. Y luego cuando yo volví, pasé un tiempo viviendo en Inglaterra, y al volver, pues ahí fue cuando hice el primer curso, el primer taller de escritura, que lo hice en la Escuela Canaria de Creación Literaria, y a partir de ahí pues hice otros talleres, ¿no? Porque consideraba que, aparte de leer bastante y de leer buscando un poco los entresijos de la lectura que tienes en ese momento y de escudriñarlo y tal, pues que era muy importante formarse, porque a escribir se aprende escribiendo, ¿no? Entonces, pues los talleres me han ayudado muchísimo, pues para explorar, yo qué sé, pues el personaje o una temática en concreto, o para también crear un hábito, porque al fin y al cabo, si no tienes el hábito de escribir, es muy complicado sacar algo adelante, sacar incluso este libro que no es muy gordo, pues es complicado si no tienes ese hábito, sí. Y ahora estás diciendo que las primeras cosillas así que encontraste escritas fueron en la adolescencia. ¿Siempre
sea, ¿siempre quisiste ser escritora? ¿Siempre te imaginaste escribiendo, publicando? Mi recuerdo es que no. Sin embargo, hace poco, 1 año, 2 años, encontré ahí, recogiendo en casa a mis padres todo lo que tenía, vamos a dejarlo así, tenía. Pues encontré un diario y me puse a leerlo y yo escribí que quería ser escritora. Y eso me sorprendió mucho porque la verdad es que yo no tenía ese recuerdo. Y bueno, tampoco sé si me puedo nombrar escritora. Por ahora he escrito y he publicado un libro. Bueno. Y vamos a ver cómo sigue creciendo él. Volviendo un poquito a Para que crezca. Me gustaría saber, porque vemos que hay un hilo conductor que va como hilvanando todos los relatos, y querría saber si en algún momento te planteaste, en vez de dividirlo en relatos, que fuera más bien una novela. No, porque el primer relato que yo escribí aquí es Víspera sanjuanera, que nació en un taller que hice con Alexis Ravelo. Y vamos, esa fue quizá la semilla, porque un día pues yo pensé en que podía regalarle a mi padre todo lo que yo había escrito sobre él, las anécdotas familiares y tal. Entonces vi que no era casi nada lo que había escrito. Y entonces, bueno, luego también me puse a ver qué más había escrito yo sobre mi familia. Y cuando vi que no era tanto, pues decidí sentarme a escribir. Y como fui oyendo esos audios y contando algunas historias que a mí más me habían llamado la atención, pues digamos que ya el libro nació con esa forma de relato. Sí es verdad que tiene un hilo conductor, que es la misma familia, ¿no? Y que pues hay un hilo cronológico también, porque el inicio de todos los relatos pues está puesto, ordenado en el tiempo, desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Y claro, digamos que no me planteé nunca una novela porque fue la manera en que nació, ¿no?, el libro con los relatos, y ya lo vi natural seguir por ese lado. Y también creo que hubiera sido muy complejo armar esto en una novela con una estructura sólida. Quizá algunas de las historias sí que darían para una novela, a lo mejor Ramona, que siempre la nombro, y no sé, quizá alguna más como Los Pinipones también podrían dar para una novela, y bueno, puede ser que se queden así o que algún día decida explorarlos más. Y ahora que hablabas también del hilo cronológico, es curioso, ¿no? Porque en la novela, en el libro, perdón, no hay ninguna fecha, absolutamente ninguna, pero en cambio uno más o menos es capaz de orientarse cronológicamente en qué época se está hablando. ¿Esto también es una decisión que tomaste de manera consciente, no poner fechas? Sí, a mí me parecía interesante cómo nosotros como lectores nos podemos orientar simplemente pues con actitudes sociales, con programas de televisión, por ejemplo, ¿no? Que yo que sé, hay un relato, por ejemplo, que empieza diciendo que era la época en la que las niñas imitaban a Elsa Baeza en Lluvia de Estrellas. Entonces ya ahí te sitúas, o la telenovela, ¿no? O pues que no había una guagua sino un coche de línea. Entonces creo que te puedes situar, y también por las situaciones que se viven, ¿no? Por ejemplo, con la historia de los pantalones, qué pasa con los pantalones, con sacarse el carnet de conducir. Entonces creo que ahí como lector te puedes orientar, o cuando dice que era la época en la que empezaban los hoteles en el puerto, ¿no? No hay realmente ninguna fecha, pero creo que sí que se ve esa evolución. O sea, de hecho, se puede constatar, ¿no?, esa evolución hasta la actualidad a la llegada del último relato, por ejemplo, del penúltimo. Claro. Sí, desde cómo llega la familia, ¿no?, a la Perdomna, hasta Nueva York. Por ejemplo, claro. Sí. Y es algo sí que trabajé para que o sea, que está hecho totalmente a posta, igual que el lenguaje. Y hablando de lenguaje otra vez también, hay algunos relatos que yo es que he descubierto ya de grande que me encantan los relatos contados por niños o niñas, ¿no? Desde ese punto de vista infantil, y hay bastantes en el libro. Y bueno, como sé, y lo pone por aquí también, que una de tus escritoras más preferidas es Elvira Lindo, que leías mucho Manolito Gafotas. Te quería preguntar si había un poquito de Manolito aquí en esta frescura infantil Yo creo que hay bastante, en el sentido de que, bueno, somos muchas personas de mi generación quienes empezamos con ese amor a la lectura por Manolito Gafotas, ¿no? De hecho, hace poco ya
Karl Angas, que es un cantante, decir que le flipaba Manolito Gafotas, que gracias a él, pues hoy en día es un gran lector, ¿no? O Zetangana con Demasiadas Mujeres, que decidió poner ahí Campanera, porque Manolito cantaba Campanera como su abuelo, ¿no? Y bueno, es una historia de costumbrismo, con mucho sentido del humor, también pues con un lenguaje cercano, ¿no? Porque también habla de cosas que hoy en día los libros infantiles creo que no se encuentran. En Manolito Gafotas se habla de dinero, se habla de problemas familiares, del vecindario, que también es algo que está muy presente, ¿no? En todo mi libro. Y también, pues claro, a mí Elvira Lindo, su escritura me ha acompañado hasta mi madurez. Incluso también no solamente con sus relatos más costumbristas, sino con El Tinto de Verano, ¿no? Que a mí me encanta para cuando estoy ahí entre una lectura y otra y leerme algo de humor. Me gusta mucho, sí. Y que te iba a preguntar yo también, te quería preguntar acerca del título del libro. ¿De dónde sale ese pa' que crezca? Ese pa. Pues nada, yo los títulos fatal. O sea, poner títulos, cuando yo envié el manuscrito a las editoriales, se llamaban los relatos 1, 2, 3, 4 y no tenían ningún título. Y este manuscrito creo que lo llamé Retales Familiares. Fue el primer título que tuvo, a sabiendas de que eso no iba a ir a ningún sitio. Porque no, bueno, a mí no me encantaba, pero tenía que mandarlo con un título, ¿no? Entonces, bueno, pues barajé varios y cuando lo leyó Óscar, mi pareja, él me decía, a lo mejor algo que digan tus padres o que se diga en el libro y tal. Porque claro, ya los relatos sí tenían título cada uno, pero yo no quería que el libro llevara el título de uno de los relatos. Y fue a él a quien se le ocurrió Pa' que crezcas. Entonces, nada, un día en casa, en una de las sobremesas, yo ya les había dicho a mi familia que iba a publicar este libro, y incluso ya mis padres lo habían leído por ese entonces y dos de mis hermanos, y les dije, bueno, tengo estos títulos, ¿cuál les gusta más? Y entonces ellos votaron. Y mi sobrina Irene, que es muy pispireta y tal, pues ella nos ayudó ahí a organizar la votación y tal. Y entre ellos salió Pa' que crezcas, pero yo todavía tampoco estaba muy convencida. Hasta que, bueno, pues hablando con varios amigos, ellos me decían, es que le va como anillo al dedo porque tú has crecido con esas historias, ¿no? Son las historias que te han contado, las historias que tú luego narras también en un momento dado con tu punto de vista de niña o de adulta, y las historias que a ti te han conformado como persona y que te han hecho crecer. Y claro, Pa' que crezcas también es la frase que sale en el relato de Víspera Sanjuanera, que es la que el padre le dice a la niña cuando la ayuda a saltar la hoguera. Entonces creo que reflejaba, o sea, finalmente me convencí de que reflejaba bien esa transición, ese cambio, ese acompañamiento familiar, y ahora yo no lo puedo ver o sea, no me lo imagino con otro título. Total. Es verdad que también pensaba, igual, yo siempre, ¿no? Con la ansiedad anticipatoria, pensaba, me van a decir, pero ahí va un apóstrofo, esto debería llevar una tilde, no sé qué, y digo, qué coñazo la gente luego diciendo esas cosas, yo no le voy a poner un pa ahí. Y al final, pues sí, se llama Pa' que crezcas y todo el mundo dice, ¿qué? Y lo tengo que volver a repetir, pero creo que le da personalidad. Y nadie te ha dicho nada de la postre ni nada. Nada, todo eso pasó aquí solo. Pues muy bien. Gracias, Marta. Te quería preguntar también, bueno, por la portada, que es preciosa. Pues mira, la portada sí que la tenía súper clara. Yo quería desde el principio que hubiera una fogalera, que estuviera la imagen de una niña pequeña y la imagen de un señor mayor que tira un sarmiento a la fogalera. También al principio yo había pensado que hubiese un volcán, un pequeño volcán, porque es lo que vemos desde la finca familiar allí en La Perdoma, que es el volcán de la Montañeta. Entonces ellos me mandaron unas primeras versiones que no me convencían mucho. Pero claro, sí es verdad que me dijeron, mira, consideramos que un collage puede ser una buena opción porque quieres muchos elementos y nosotros no tenemos dibujantes, sino diseñadores gráficos y tal. Y yo dije que sí, que me parecía muy buena idea. Entonces me mandaron unas versiones que eso, como te digo, no me convencían mucho. La silueta del señor no me gustaba nada. Y yo recordé que yo tenía unas fotos de mi padre a contraluz de un día de las hogueras de San Juan, ¿no? Que seguimos haciendo allí en la finca y tal. Y entonces se las mandé.
Y bueno, pues me hicieron esta versión y otra con el drago, que también era uno de los elementos que yo quería poner, porque también se veía cuando, bueno, hasta hace unos años, un drago en la finca de al lado, que hoy en día está todo seco porque plantaron aguacateros, y como lleva mucho riego, pues el drago se pudrió. Pero bueno, ahí sigue en mi memoria, hay muchas fotos que conservamos. Y ellos me mandaron una versión con el drago de Icó. Y yo, no, un drago joven. Y claro, esa gente de Valencia dijo, un drago joven, mi niña, ¿esto qué es eso? Entonces, claro, yo les mandé el drago joven. Y bueno, y claro, también, pues yo quería que la portada fuera una sorpresa, pero se la quise enseñar a mi padre porque pensé, si él va a salir ahí, pues él tiene que estar a gusto, ¿no? Y él me dijo, a ver, qué bonito. Ah, eso soy yo. Digo, sí. Digo, pues, ¿te gusta? ¿Te importa seis? Que me va a conocer ustedes y ya está. En todas las presentaciones he dicho que es mi padre. O sea, ustedes y ustedes también van a saber que es mi padre. Y la verdad es que la portada me encanta. Yo también quería que fuera así blanca, ¿no? Y la niña no soy yo, la niña es una niña de catálogo. O sea, no soy yo, pero este sí que es mi padre. Y Marta, volviendo un poquito a la escritura, porque llega un momento en los relatos en los que pasas a escribir de tercera persona, pasas a primera persona. Esto también, entiendo que esto está súper hecho adrede. Claro. ¿Qué pasa ahí? Pues, o sea, creo que son los 11 primeros relatos, o los 9 primeros están en tercera persona. Y el salto a la primera, yo creo que es un buen golpe de efecto porque además es al final de ese relato, ¿no? Y ahí ya empieza a cambiar el punto de vista. Porque las primeras historias pues están contadas como más metidas en la época, quizá incluso con más detalle, ¿no? Y a partir de ese paso a la primera persona, con el relato La Alegría, pues aunque creo que el tono se conserva bastante bien, pues hay un cambio de punto de vista porque ya es pues como esa narradora, niña o adulta, primero tiene experiencias propias que la marcan, como puede ser el relato de los pinipones, ¿no? O el nacimiento de su hermana. Y como ella empieza ya a tener esa conciencia, esa voz, y empieza a querer saber también, ¿no? Esas historias familiares, y entonces ya las cuenta desde su punto de vista hacia el pasado, e incluso otras nuevas que vive con sus padres, ya como padres, ¿no? Porque también al principio, pues, para mí los primeros relatos reflejan pues ese momento en el que queremos saber de nuestros padres, de su vida anterior a nosotros, porque a veces parece como que nuestros padres nacieron cuando nacimos nosotros, ¿no? Y tuvieron otra vida, otras experiencias, otros amigos, no sé. Y bueno, pues ese punto de vista ahí cambia y hay pues algunos relatos como Ahora toca cuidarla, o Las costumbres de la casa, que no recuerdo ahora bien el título, o el de Nueva York o Terror, que son vivencias pues que ya la narradora tiene con sus padres, y no todas son obviamente como yo las viví, ¿no? Siempre hay que pasar eso por el camino de la imaginación, y creo que algunas historias también son pues como a mí me hubiese gustado vivirlas, ¿no? De hecho, una vez me comentaste que me encantó, que cuando te ponías a escribir las historias, que había cosas sueltas que las utilizabas un poco para aderezar esos cuentitos de tus padres. ¿Cosas sueltas? Cosas sueltas, otras anécdotas sueltas. Ah, sí, sí. Y que aprovechabas para encajarlas ahí en las historias, y que las historias que fueran más literarias. Claro, ¿no? porque hay cosas primero que a mí no me venían bien por cómo pasaron, ¿no? La llegada de la familia, por ejemplo, a Tenerife. Yo la cuento de una manera y mi madre lo lee y dice, esto no fue así. Digo, ya, pero a mí no me venía bien como la realidad, ¿no? Aquí estamos esto de otra manera. Y también anécdotas de otras personas que me han contado. De hecho, hay una historia que no tiene nada que ver con mi familia, y no voy a decir cuál es, y que yo puse, ¿no? Como un miembro de esa familia, de la que aparece el árbol genealógico al principio, y también pues anécdotas familiares que ocurrieron a otros miembros, pues se las atribuí a otros personajes porque literariamente me venían muy bien para ese momento, ¿sí? Entonces, claro, las aproveché. Claro. Como dice Juan Carlos Tacoronte, que si no lo conocen se los recomiendo, que es un gran orador y contador, pues él descubrió el filón familiar, y yo también descubrí el filón familiar, porque si te gusta la escritura, la verdad es que es algo, o sea, estupendo. De hecho, algunos de estos relatos vienen de un taller acerca de la familia que hiciste con Sabina Urraca. Sí, en la Biblioteca Pública de La Laguna, un
verano, pues ella dio un taller de una semana que era sobre escribir sobre la familia. Y dos de los relatos que están aquí nacieron en ese taller. Y claro, aquí no están tal cual yo los escribí en ese momento, porque además los talleres con Sabina son muy kamikaze, es decir, no es para mañana, trae no sé qué, es tienen 15 minutos para escribir de no sé, sabes, de lo que sea, y allí te pones a escribir. Entonces, pues digamos que fueron el germen para algunos de los relatos que están aquí, sí. Y me vino muy bien ese taller por el punto de vista, sobre todo que trabajamos diferentes puntos de vista. Y de ahí que yo recomiendo tanto los talleres. Creo que es necesario formarse porque en otras disciplinas artísticas como la fotografía o la pintura tenemos muy claro que hay que formarse, ¿no? Pero con la escritura parece que tiene que ser una vocación y que sabes o no sabes. Incluso parece que si te formas, es que a lo mejor no eres tan bueno y por eso te tienes que formar. Cuando no es así, o sea, es algo totalmente necesario y que vamos, yo creo que solamente te puede hacer bien. Claro, como también yo sigo haciendo talleres, sí. Que lo has dicho en otras entrevistas, que hiciste también un taller con Alexis Ravelo, Sí. que de ahí sale el de Disfrazas Maneras. Sí, exacto. Que decía lo de yo no creo en las musas, creo en las mesas. Claro, Alexis decía eso, no creo en las musas, creo en las mesas, es decir, creo en el trabajo y en ponerse, porque aunque tengan 3 páginas, esas 3 páginas tú las vuelves a leer y a cambiar, y este párrafo va aquí y esto pues no sirve y lo quitas y así. Es un trabajo, la verdad, no es un momento de inspiración como a lo mejor no lo sé porque yo no escribo poesía, pero a lo mejor puede ser un poema, ¿no? O sea, el relato o la narrativa más larga o más corta no puede partir de un momento de inspiración. O sea, un momento de inspiración puede ser la idea, pero no toda esa escritura. ¿Y cómo es tu proceso de escritura, Marta? Pues, qué pregunta esa, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando te viene ese momento de inspiración, pues yo ando mucho con el móvil, o sea, lo escribo en el móvil. Por ejemplo, yo ahora tengo una idea de algo más largo que escribir, de una novela, y entonces pues tengo en el móvil las notas y ahí voy poniendo, pues yo qué sé, frases, o ya tengo algún personaje claro en mente, pues que le voy a atribuir, y digamos que parto de ahí. Y con este libro pues recurrí muchísimo a los audios, también a las fotos. O sea, hubo una foto que me acompañó muchísimo, que era una foto de mi madre haciendo la primera comunión. Tú la has visto, esa foto allá en mi escritorio, y digamos que la tenía ahí un poco como un ángel de la guarda, porque es muy bonita. Y también me inspiró mucho, ¿no? Porque o sea, gracias a esa foto yo le hice muchas preguntas también a mi madre, de ese día, de su infancia, yo qué sé, de cómo iba a la playa, de quién la peinó, por ejemplo, el día de la comunión, o pues de... Por los tules de Venezuela. Exacto, ¿no? Entonces, para este libro la verdad es que eso me sirvió muchísimo. Y también, pues claro, cuando ya yo me siento a escribir, para mí es indispensable estar sola, o sea, estar sola en la habitación y ponerme allí, porque a lo mejor de 5 horas o de 4 horas vas a aprovechar 2, no más. Pero vamos, que sí creo, por lo menos para mí es fundamental anotar las ideas que se me ocurren, porque se me olvidan. O sea, de hecho a veces me pasa que digo, yo pensé en algo ayer, pero ¿qué era? Y ya no me voy a acordar y ya se fue. Entonces está bien apuntarlo, aunque luego lo deseches. Y luego a partir de ahí, pues un cuaderno y ver eso, pues la estructura, los personajes. Eso es algo que para mí es importante, o sea, no ir a ciegas, sino saber qué quieres contar, aunque luego también puede ser que te vayas más por una rama que no pensabas que te ibas a ir por ahí. Eso tampoco vas a estar encorsetado 100%, pero creo que para que funcione sí tiene que estar muy claro que quieres escribir, y también no tener apego, porque si no, guardas al final un montón o no recortas y no tiene sentido. O sea, hay veces que funciona algo más corto y también va a estar igual, o sea, incluso va a estar mejor. Me gustaría preguntarte acerca de ciertos temas que están presentes en el libro. Por ejemplo, el hecho de no separar a los niños de los mayores. Esa crianza también un poco que puede ser más colectiva en un pueblo. Sí, creo que está bastante presente.
pues el barrio, ¿no? Quizá incluso el barrio, aunque se describe, creo yo que bastante poco. Alguien el otro día me decía, no, haces unas descripciones muy buenas y quizá lo tendría que volver a releer porque no soy consciente, ¿no? Pero sí es verdad que hay ciertos momentos en los que se ve pues esa influencia o ese cariño del vecino, de personas que no son de tu familia, ¿no? Cuando les dices, pues echámonos al niño, o acababas, yo qué sé, cuando yo era pequeña era así, ¿no? Acababas merendando en casa de alguien y tus padres ni lo sabían, luego llegabas allí a tu casa ¿y dónde estuviste? Pues estuve en no sé dónde y no pasaba nada, ¿no? ¿Por qué? Porque también la gente sabía de quién eras, o sea, la famosa frase, ¿y tú de quién eres? La gente sabía de quién eras, entonces, para bien o para mal, pues al final tenías muchos ojos encima y creo que eso se está perdiendo muchísimo y que puede ser bastante negativo hoy en día. Y yo me alegro de haberlo disfrutado en un sitio pequeño como La Perdomo. Y creo que es algo también que vivieron mis padres, ¿no? Que reflejo también en algunos de los relatos del principio. Incluso pues como hay personas que no son de tu familia y que llegan a ti, como pueden ser en el caso del libro, pues Ramona o Raúl y Nereida, porque claro, para mí ya ahí no son cosas que mis padres me contaron, son cosas que que me transmitieron por sus vivencias, ¿no? Como alguien que llega a Tenerife porque el barco se le estropea, se queda en el puerto y al final recala en La Perdomo y se queda ahí unos años, le puedes tener tanto cariño como a tu propia madre. O como Raúl y Nereida, que pasaron mucho tiempo buscando a su familia, que si La Guancha, que si Cod, y al final llegan ahí a La Perdomo y se encuentran con esa niña Josicudilla que va a decirles, a ver, ¿y ustedes quiénes son? Y tal, y como al final pues acaban integrados, ¿no? Allí. Entonces, bueno, pues yo entiendo que la gente cuando lee el libro pues sienta cierta nostalgia de ese pasado pues más comunitario y un poquito más familiar en el sentido de vecinal. Total, y ahora que hablas que nombres a Raúl y a Nereida, y a Ramona y Fernando, ay, perdón, también otro de los temas recurrentes en el libro es la inmigración, ¿no? Que te preguntaban el otro día, creo, en la Brotado. Sí. Desde la familia que viene de Andalucía, bueno, que vuelve, porque el abuelo en teoría ella era de aquí, ¿no? De Tenerife. No, la abuela era de Tenerife. La abuela era de Tenerife. Y ellos vienen a Tenerife porque el abuelo, Leoncio, es el que está enfermo y se supone que tiene una enfermedad pues, que no va a superar y por eso deciden venir a Tenerife para estar cerca de la familia de ella, de Elvira. Pero luego están Raúl y Nereida que vienen de Cuba, Ramón y Fernando que quieren ir a Venezuela. Y que vienen de Galicia. Sí. Luego Marta que también que llega un momento también se va afuera. Sí, es verdad que es algo que está presente en varios relatos y creo que quizá en el último, en el que se titula Londres, pues es en el que más se ve como en la actualidad tenemos la suerte de poder mantener el contacto, ¿no? Con las personas que se van fuera gracias a las nuevas tecnologías y por ejemplo pues con Ramona se ve ese intercambio de cartas que va a haber a lo largo del tiempo, pero que es todo pues mucho más lento y que son personas que saben que a lo mejor no se van a volver a ver nunca más en la vida, ¿no? También en el relato de Londres diría que se ve bastante reflejado como cuando al vivir fuera pues la responsabilidad de seguir en contacto, las personas que se quedan en el sitio asumen que es del que se va, porque asumen que el que se va es porque quiso, que no, si hubiese querido se podría haber quedado aquí, entonces como tú te vas porque quieres, eres tú el que tiene que mantener el contacto. Entonces, bueno, quizá hay una crítica ahí un poco velada a esa situación, sí. Esto también entronca un poco con lo que hablábamos antes de la importancia de los lazos también no familiares, de esas familias de esas familias elegidas, que son las que te haces cuando te vas a vivir fuera, que esto también tiene un poquito de peso en los últimos relatos, ¿no? Que ya se ve como pasan a ser más historias de familia, claro, familia de sangre, por decirlo así, a ser más historias de... Claro, porque al fin y al cabo cuando te vas fuera, pues las personas que conoces y con las que haces nuevos lazos, pues son tan importantes para ti, o sea, son tus pilares también, porque estás más solo, ¿no? Entonces esos lazos pues hay que reforzarlos, hay que cuidarlos y al final es como la familia de sangre. Y Marta, hablando de esto también, hay un relato, no recuerdo muy bien cuál es, en el que está Marta con el de Mucho Español.
que también la mitificación de las relaciones, sobre todo con los abuelos, ¿no? Sí. Que aquí se ve que no, que para nada. Claro, es que esa es otra cosa, ¿no? Porque siempre, o por lo menos yo lo veo así, pues la relación con los abuelos muchas veces pues se tiene como que hay un halo de misticismo alrededor de ellas muchas veces porque muchas personas a las que han criado sus abuelos, ¿no? Y en este caso es todo lo contrario. De hecho, la protagonista se llega a preguntar, pues, ¿qué es ser de la misma familia? ¿Qué es querer a otra persona? Por algo tan simple como ver una película en la tele y pensar, pues yo no tuve nunca esa relación con mi abuelo. Incluso se ve una mala relación, ¿no? De que le dice, pues, ponte derecha, o tienes la cara llena de espinos, no, le dice cosas negativas. Y como ella, pues no dice sin remordimiento, como dice, sin remordimiento, pues mira, no estuve ni cerca cuando falleció, o como ve como la relación con su hermana era mucho mejor, pero tampoco hay ningún tipo de celo, sino simplemente pues una aceptación en esa relación. Y es curioso como de personas que no son de su familia llega a saber mucho más y llega a querer mucho más a esas personas, y para saber de su abuelo acaba recurriendo a un árbol genealógico que ni siquiera está totalmente en español y que va contándole cosas muy poquitas acerca de su abuelo, como quién era su actor preferido o cuál era su música preferida. Pues vale, ¿qué más? También te quería preguntar, que lo dijiste, lo nombraste antes, también un tema, a lo mejor no está tratado de manera explícita, pero el machismo y también está presente en muchos de los relatos, ¿no? Por ejemplo, empezando por Teresa, sí. Luego el de los pantalones, luego ya los comentarios que le puede hacer el ginecólogo a Anita, que no se los hace al marido. Sí. ¿También hubo una intención ahí de reflejar algo? ¿O la verdad es que no. No hubo, efectivamente, o sea, no hubo ninguna intencionalidad. Hace poco también me preguntaban por las comuniones, si yo quería reflejar algo de la tradición religiosa y tal, pero no hubo ninguna intención, sino simplemente contar algunas historias y que casualmente pues tienen esa presencia, ¿no? Del machismo, como puede ser la situación de Teresa, cómo acaba, y también ahí pues se ve como las situaciones que en el presente en el que vivimos tienen una magnitud muy fuerte, muy importante, y luego a lo largo de los años, como la sociedad va cambiando, y menos mal, ¿no? Y las situaciones personales van cambiando, pues ya se quita mucho más hierro, para bien y para mal, porque esa persona ha seguido, o sea, sufrió durante mucho tiempo, ¿no? Ese estigma a lo mejor. Y bueno, sí que está presente, como tú dices también, pues en algunos comentarios, ¿no? De a dónde vas a tener otro hijo, estás loca, ese tipo de cosas que seguimos recibiendo hoy en día y que siguen pasando. O los pantalones, ¿no? Que es sorprendente, como un comentario de alguien que te diga, pues yo no voy a ir a este sitio si tú llevas pantalones, te puede marcar durante 30 años. O el carnet de conducir. O el carnet de conducir, ¿no? No sacártelo por otro comentario, porque alguien no va a tolerar tu presencia en otro sitio, te puede determinar finalmente, pues conducta, o sea, conducta que te van a resolver la vida, ¿sabes? Entonces, bueno, al final, todos somos hijos de una época, ¿no? Entonces, pues son cosas que pasaban, no en todos lados, pero bueno, pues aquí sí. Otro de los temas de los que me gustaría que hablaras un poquito es del impacto de la muerte cuando se es niña, que se toca de los relatos en Ramona y en los Pinipones. Sí, en el relato de Ramona, pues creo que se ve bastante como antes los niños estaban un poquito más, pues eso, en el vecindario, más sueltos, menos vigilados, ¿no? Y ahí se ve como esta niña va a ir a la casa de su madre, es la casa de su tía, la casa de su madre, y como Caperucita, ¿no? Se va encontrando con varias personas, o ella va visitando porque es de espíritu curioso y se quiere entretener, y acaba en una casa donde hay un muerto y yo lo conozco. Pues claro, yo voy a entrar y voy a ver cómo está, ¿sabes? Encima de esa mesa ahí muerto, y a nadie le sorprende que haya una niña, ¿no? De hecho, todo el mundo sigue a lo suyo, y ahí hay pues gente mayor alegando, ella pues saluda incluso a la viuda, ¿no? Y luego se vuelve para su casa tan campante.
Y en los pinipones sí es verdad que se refleja pues ya la conciencia de, más que, o sea, no solamente de la muerte, sino de la muerte propia, ¿no? De que uno puede llegar a morirse y tenga la edad que tenga. Desde mi punto de vista, hoy en día se separa muchísimo a los niños de la muerte. Si muere un familiar, si muere una mascota, muchas veces no se les cuenta, ¿no? Se perdió las cañadas. Y a ver si luego tú eres mayor y dices, a ver si, ay, pues no lo puedo ver porque, que se murió, ¿no? Y tú misma enlazas y dices, pues me dijeron esta mentira para protegerme. Pero que realmente creo que es algo importante y que no se tiene por qué separar, sino explicar, y que no hay nada de malo. A ver, algo de malo hay, ¿no? La muerte no es agradable para nadie. Pero la verdad es que yo cuando escribí Los Pinipones fue un poco haciendo la reflexión de quién fue mi primer muerto, vamos a decirlo de esa manera. Porque yo me preguntaba que aparte de los miembros de mi familia, que uno, o sea, todos sabemos, ¿no? Nuestros abuelos sí, por ley de vida pues van a morir antes que nosotros, si no pasa nada accidental o una desgracia. Nuestros padres también, entonces eso lo tenemos como asimilado de cierta manera, pero no la muerte de un igual, ¿no? Entonces ese relato pues nació de ahí, de yo hacerme esa pregunta, y bueno, como es una experiencia que sí que me marcó bastante. Muchas personas han leído el libro y me han dicho, pues mira, mi instituto pasó que no sé quién le pasó esta desgracia, o en mi colegio yo también tengo este vago recuerdo de que a una niña pues le pasó tal cosa, ¿no? Y claro, es que hay un antes y un después de ese momento, y de cómo tú ves también a los adultos pues reaccionar respecto a eso y querer protegerte de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues de ahí surge ese relato. Y te iba a comentar otra cosa, pero se me fue porque me pongo a hablar. No, estaba pensando que a lo mejor lo que hablábamos antes de no separar a los niños de los mayores, ¿no? Que tú creciste, por ejemplo, donde no había una mesa de niños, donde sí, a lo mejor no había esta diferenciación. Yo creo que personalmente tuve esa gran suerte de que en mi casa nunca hubo una mesa para niños. Además éramos 5 niños. Pero claro, o sea, ni en los almuerzos del día a día, ni una celebración familiar, si venía gente a mi casa, los niños nos sentábamos donde había hueco y ya está. Entonces creo que eso fue muy enriquecedor, porque oíamos hablar a los demás pues de su vida, de su experiencia laboral, de cómo les había ido el día, y queríamos saber. O sea, escuchábamos con interés, y algo muy importante es que ellos también nos escuchaban a nosotros con interés. No por ser niños perdíamos la palabra. Eso no quiero decir con eso que fuéramos iguales o tuviéramos el mismo estatus que los adultos, pero sí es verdad que al no tener esa separación, creo que fue muy enriquecedor tener esa integración siempre familiar y con los amigos. Y la verdad es que me parece una pena hoy en día que siempre separemos a los niños, hasta en el menú, ¿no? Menú infantil, que siempre está esa separación, cuando en la hora de comer, ya sea la cena o un almuerzo, es un momento de compartir. Entonces creo que deberíamos, o que yo tuve esa suerte, ¿no? de compartir con todos, y que estaría muy bien que los demás lo vivieran también así, de esa manera. Que hablando de separar un poquito, mi relato preferido, que es el de Relaxing Cup of Café con Leche, que ahí puede ser que se toque un poquito también el tema, ¿no? De la importancia de hacerle el mundo comprensible a nuestros mayores, ¿no? Sí. Bueno, es el relato más reivindicativo, más político, es el penúltimo. Y bueno, incluso ya en su nombre, ¿no? Un poco en inglés, un poco en español. Y es una situación que yo me imaginé que podía pasar y que veo que pasa, porque cada vez más pues es un código QR en la mesa, o tenemos, yo qué sé, muchas cartas en inglés que los mayores no entienden. Y incluso pues la estética de muchos sitios pues ya expulsa a personas de cierta edad de ese sitio, hace que no se sientan bienvenidos. Y me parece que es una revisión que deberíamos hacer como sociedad, que porque estamos expulsando a los mayores de esa manera, cuando ellos nos han puesto, bueno, seguramente no en todos los casos, pero en muchos casos pues nos han puesto una alfombra roja y nos han ayudado
a nuestra propia integración, porque ahora los estamos expulsando pues del barrio, ¿no? Con la gentrificación, por ejemplo, como cada vez hay menos negocio local y hay más cadenas o tiendas en las que pues, yo que sé, que no son útiles, ¿no? Para tu día a día, y eso lo veo como una expulsión que estamos haciendo de la tercera edad. Claro. Y a mí personalmente pues no me parece bien, y de verdad que cada día lo veo más y me da mucha pena, porque creo que no es justo para ellos y que nosotros también vamos a llegar a un punto en el que nos pase eso, pero pues de otra manera, ¿no? Con la tecnología que todavía no ha llegado y que está al llegar. Claro. De hecho, una vez creo que te escuché decir en alguna entrevista que me gustó mucho también, que era como que este libro era una especie de homenaje a tus padres, que gracias a ellos no hace falta que hayan estudiado ni nada de esto, y gracias a ellos tú has llegado hasta aquí y has llegado a publicar eso, y que feo estar ahora haciendo para ellos un mundo Sí. que no les pertenece. Sí, sí, es verdad que yo cuando ya terminé el libro, pues, y mis padres lo leyeron, ¿no? Que ellos se sintieron muy orgullosos y muy emocionados, pues sí que pensé, pues es un homenaje para ustedes, ¿no? Por eso mismo que tú dices, porque los oí muchas veces pues decir con vergüenza pues que ellos no habían podido estudiar, o a lo mejor ellos, yo no sé, ¿no? Yo no sé, cuando son personas súper sabias, porque la sabiduría no está reñida con tener más o menos estudios, ¿no? Y era una manera de decírselo, de decir, pues todo esto ha estado mejor o peor, pero gracias a todo esto pues hemos llegado hasta aquí, y yo soy quien soy gracias a ustedes. Y claro, pues sí que con ese último relato sobre todo pues quería hacerles ver que pues que de alguna manera yo por lo menos quiero seguir integrándolos y quiero que sigan formando parte pues de la sociedad, de la familia y así. Claro, total. El último, claro, estábamos hablando de como si este fuera el último, pero realmente no es el último relato sino es el de las mentiras. Uh-huh. Que es muy curioso porque tiene una estructura totalmente diferente al resto. Sí, rompe totalmente. Esta siempre pues empieza cada párrafo con un me acuerdo o un no me acuerdo, que esto lo saqué de un escritor francés que es Perec, que tú también conoces. Él tiene un libro entero que se llama Me acuerdo, y sus me acuerdo al final pues han sido un referente para Francia como país, porque él habla de cosas pues muy generacionales, de publicidades, de eslóganes políticos, de actores y tal, ¿no? En este caso yo lo llevé al terreno más personal, es un ejercicio de escritura además muy bueno, muy buen disparador, y estaba puesto al final totalmente a posta, porque claro, algunos de los me acuerdo son de cosas que aparecen en Pa' que crezcas y otras que no, y con los no me acuerdo pasa lo mismo. Entonces era mi manera de decir que bueno, que aunque me haya inspirado en mi familia y en mis vivencias, pues que esto al fin y al cabo es ficción, y que en caso de que todo fuera real o todo fuera mentira, ¿qué más da? O sea, no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí encontré la manera, y por eso también está puesto al final, para que el lector haga esa deducción, y porque también rompe muchísimo toda la estructura y la voz de todos los relatos anteriores. Pues ya como estamos llegando al final, ya solo me queda preguntarte por detalles así como más técnicos, más de cómo se llegó a materializar este libro, cómo fue ese proceso de que tú lo escribieras a tenerlo ya aquí en físico. Pues nada, cuando ya pensé, bueno, pues esto no va a ser un regalo para mis padres y ya está, yo tengo la ambición de que se publique, pues ahí lo mandé a varias editoriales, algunas tenían la recepción de manuscrito cerrada, otras pues de aquí, por ejemplo, de las islas, me resultó súper difícil contactar con ellos, nunca hubo manera, algunas me respondieron cuando ya esto estaba publicado, por ejemplo, ¿no? Y también fue, o sea, es una labor de buscar que tu manuscrito encaje con lo que publica la editorial, ¿no? No lo puedo mandar a una editorial de ensayo o de fantasía, por ejemplo.
Entonces, primero está esa labor, hay que hacer esa criba y luego tener mucha paciencia, porque hay editoriales que no me van a o sea, no me respondieron nunca, otras que tienen la recepción de manuscritos abierta, con lo cual ya el abanico se va cerrando. Y finalmente, unos meses después, pues a mí me respondió esta editorial y otra también que yo descarté, y me decanté por Talón de Aquiles, principalmente por la distribución, que es distribución a nivel nacional, porque pues nada, o sea, creía que si salía más allá de Canarias, pues mejor que mejor, ¿no? Que ellos además también me aseguren mucho de que tuvieran distribución aquí en las islas, porque si no, no le encontraba ningún sentido a que se publicara en el resto del país y aquí no, porque era fundamental. Pero vamos, que es un trabajito también buscar editorial, sí. Y luego la promoción. Y en este caso, claro, la promoción pues me encargo yo. Se nota, ¿no? y bueno, pues ahí estoy buscándome la vida un poco, tocando todas las puertas y haciendo todo lo que puedo para que la fogalera sea un poquito más grande y para que crezca todavía más. Sí. Para que crezca, muy buen regalo de Reyes. Pues nada, yo ya termino, así que si tienen alguna pregunta, si alguien quiere preguntar algo, se me ha quedado que trajo Laura, si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Sí. Laura además fue la primera persona que leyó este manuscrito porque, o sea, como son historias que me había contado tantas veces y yo me he contado tantas veces, era importante tener una visión como un poquito más exterior, y ella es lo que se llama lectora cero y es la primera persona que lo leyó, y estoy muy contenta porque ella apuesta muchísimo por este libro y ya es la segunda vez que me acompaña en una presentación, así que muchas gracias, Laura. Bueno, y gracias a todos por haber venido y acompañarme hoy. Yo sí tengo una pregunta. Dime. Cuando estaban hablando del proceso de escritura, ¿no? Que tú decías hay que revisar, no sé qué, ¿no? ¿Cómo se sabe cuál es el punto definitivo para decir el libro ya está? No se sabe. No se sabe. No, yo todavía lo miro y digo, ay Dios, pues mira esto, pero hay que darle fin, porque si no es interminable. O sea, yo hubo un momento que ya dije, no lo puedo leer ni una vez más, porque el proceso de corrección yo lo hice junto con la correctora. Y ya llega un punto en el que no eres crítico, no tienes ningún filtro para nada, y entonces ya pues dices, mira, ya sí, o sea, hay que entregarlo en algún momento. Y ya te digo que yo todavía lo sigo, no lo he releído muchas veces más después de que está publicado, pero a veces a lo mejor si cojo algún relato porque alguien me lo nombra y tal, y digo, ay, pues esto le podría haber dado este giro o esto. Entonces, el fin lo tienes que controlar tú y ponértelo de verdad, porque si no, no lo vas a publicar nunca, creo yo. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Yo iba a hacer otra. Ah, vale. Perdón. Si te gusta reírte con los libros, ¿no? Y lees un libro y no te ríes, Sí. ¿se abandona el libro o hay que darle una oportunidad? No, yo sigo leyendo, o sea, quiero decir, mi única condición para que me guste un libro no es que me rías, es algo que aprecio porque creo que es súper complicado. No sé si conocen a Jorge Cascantes, que él escribe mucho para Blackie Books y es editor. O sea, es buenísimo, no hay relato que yo no me lea de él que no me parta porque tiene una imaginación. A mí creo que me cuesta mucho hacer reír, es algo que me gustaría conseguir, pero vamos, que yo leo, que mi condición para no abandonar un libro no es que me haga reír, vaya, pero sí es algo que valoro mucho porque creo que es súper complicado y más de la lectura. ¿Algo más? Sí, yo quería preguntarte, Marta, ¿consideras que algún relato pudiera pasar o el libro a la gran pantalla? ¿Te imaginas? Bueno, yo qué sé, pues sí, yo creo que al fin y al cabo todo puede pasar a otro formato, ¿no? Pero ¿Pero tú lo ves o ves alguno que pueda... especial que digas tú, mira, este yo se creo que dejaría desarrollar ahí la como muy historia? objetiva, la verdad. Y de hecho te iba a decir que últimamente me enfada mucho cuando voy al cine porque veo que todo está basado en libros. Y digo, pero la gente que hace audiovisual no tiene ideas propias, no tiene escritores propios. Y como ahora 100 años de soledad, ¿no? Que creo que pasó a película o serie. A serie. A series, que dije, no lo voy a ver. O sea, ya me leí el libro y me lo voy a volver a leer y paso de verlo porque están aquí ya todos esos personajes. Entonces, bueno, no sé si
Esto no quiere decir que yo Que vaya a pasar. no considere que puede pasar la gran pantalla. Gracias. ¿Y crees que educación tiene una tarea pendiente para fomentar la lectura? Sí, yo soy profe y la verdad es que veo que, o sea, a mí me alegra mucho tener alumnas, sobre todo lectoras, que tengo muchas que entre hora y hora están ahí, muchas no, algunas. Lo que pasa es que como llaman tanto la atención y a alguna niña de hecho le prestaba algún libro y tal, pero creo que sí, que el plan lector no está llegando así muy bien, plan de comunicación lingüística, pero también pienso que no es un trabajo solo de educación, porque muchas veces, hoy en día parece que tiene que haber asignaturas de todo, ¿no? Como cuando la gente dice, debería haber una asignatura de cocina, otra de hacer mandados, ¿sabes? Pues no, eso te lo tienen que enseñar en tu casa, ¿no? Entonces, creo que sí que hay una asignatura pendiente, pero que la gente lea es labor de todos, o sea, de que vean a los demás leyendo en el tranvía, en la parada de guaguas, mientras esperas por el médico, y no solo verlo en el colegio, porque el colegio tiene muchísimas funciones que incluso muchas veces no le corresponden. Y la otra vez te había preguntado que qué le recomendarías a una persona que le gusta escribir. Entonces, ahora sería, ¿qué le recomendarías a una persona que te dice no me gusta leer? Pues la verdad, a veces yo cuando me dicen eso digo, pues yo qué sé, pues muy bien, pues qué quieres que te diga, ¿no? Pero yo creo que se pierden, creo que la gente a la que no le gusta leer es porque solo ve letras y no ve como ¿cómo se llama lo de las diapositivas que íbamos pasando ahí? El proyector, que no ve el proyector, ¿no? Porque cuando estás leyendo, al fin y al cabo, ya dejas de ver las letras, ves el proyector. Entonces, quizá a lo mejor pues, que pueden empezar por relatos, este es un buen libro para empezar, porque quizás la gente que no le gusta leer, pues se les hace como largo, entonces leer relato puede ser una buena solución porque es una historia que empieza y acaba en pocas páginas. Esa es la respuesta oficial. Bueno, pues creo que ahora sí, ¿no? Gracias.